Bienvenido mi gente a nuestro canal El Rey del Tercer Día, junto al profeta Ramón Vicente. Amén, amén. Y Ismael Díaz. Hoy traemos una palabra muy fuerte. Hoy poderoso. hablaremos con el tema Dalilas del siglo XXI, profeta. Dios mío, es profético. Profeta, es un tema interesante porque la gente, cuando hablamos de Dalila, Amén. la gente se figura inmediatamente a una mujer. Wow. Por el concepto de que según la historia bíblica, Ajá. Dalila eras una mujer, ¿verdad? Amén, así es. Entonces la gente, cuando tú hablas de Dalila, se traslada a la figura de una mujer. Más sin De una embargo, mujer. hoy la gente va a conocer que Dalilas de estos siglos Wow. no se basa simplemente a una mujer, Dios mío. sino que una Dalila del siglo XXI es todo aquello que te hace salir del propósito. My God. Todo aquello que Está te hace profético. salir del diseño de Dios. Ajá. Y te hace caer en debilidad, Wow. abandonando tu esencia, Dios mío. abandonando lo que tú portas de Dios. Aleluya. Wow. Gracias, Jesús. Por eso en este día yo sé que van a haber personas que van a ver este video, que van a ser edificados, van a ser bendecidos. Amén, y gloria van a a Dios. ser fortalecidos en Dios para Santo. tener las estrategias necesarias para detectar cuando Dalila esté tocando su puerta. Dios mío. Profeta, Dígame, cuénteme líder. de esto. ¿Qué usted opina de las Dalilas de estos tiempos? Yo puedo entender, en estos momentos hay más Dalila que en el tiempo de Sansón. ¿Por qué hay más Dalila cuando en el tiempo de Sansón? Una Dalila puede convertir en forma de un trabajo en tu vida que quiere apartar tu relación entre tú y el Padre. Es una Dalila que quiere quitar la fuerza que Dios te ha entregado, que quiere quitar el proyecto que Dios depositó en ti. Porque Wow. hay gente que piensa una Dalila es aquel que te corta los cabellos. Una Dalila puede provocar aquel que te desconecta en la amistad con la presencia de Dios, aquel que te saca la fuerza o la bondad que Dios depositó sobre ti. Porque muchas veces pensamos ya Dalila está muerto, pero el espíritu que había en aquella mujer no está muerto, líder. Wow. Ese espíritu sigue caminando dentro de la iglesia a ver a quién él puede detener. Porque cuando tú cargas proyectos, cuando tú cargas propósito, va a ir Dalila de estos siglos que va a querer detenerte. Y Dalila se manifiesta en diferentes maneras. Y avanzando el video, tú vas a ver en cuánta manera que Dalila se manifiesta, líder. Así es, profeta. El libro de Jueces, en su capítulo 16, Gracias, Jesús. queremos leer lo que dice la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios dicen de la siguiente manera, en el versículo 4 del 16 de Jueces. Amén, gloria. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes y los filisteos, y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Ufale. Y cada uno de nosotros te dará 1000 siglos de plata. Hello. Amén. Santo Oiga sea esto, el profeta, Señor Jesús. oiga esto. Esto es Ajá. interesante. Porque cuando Dalila es contratada Ajá. por estos filisteos Ajá. que atentaban contra la vida de Sansón, Amén. ¿sabe por qué esta mujer fue contratada por ello? Porque Santo. Sansón era uno de los últimos jueces de Israel. Amén, Era gloria un a Dios. hombre que posaba una fuerza sobrenatural Amén, en él. Santo. Era un joven que había sido consagrado como un nazareo. Gracias, Jesús. Aleluya, tenía una fuerza sobrenatural. Sobrenatural. Dios le había dado esta gracia a este hombre. Y este hombre, Así es. siendo un líder dentro del pueblo de Israel, luego de la toma de Canaán, aleluya, My God. era un hombre que portaba una esencia del cielo. Amén. Y Satanás, al ver que este hombre portaba algo sobrenatural de Dios, Satanás no se quedó tranquilo, No. y buscó la forma de atentar contra el hombre de frenarlo. Dios. Che, ¿Sabe papo. qué es importante? Dalila no va a atentar contra alguien que no tenga diseño de Dios. Dios mío. Dalila no va a atentar contra alguien, aleluya, que no porte del reino una palabra. Amén. Dalila no va a atentar, aleluya, con una persona que no tenga una identidad de Dios. Oh, Dalila santo. va a atentar contra aquellos hombres y mujeres Que cargan que diseño. están devotos a Dios, Sí, que pa. están ministrando en el altar, que están llevando una palabra, que están llevando, aleluya, sanidad,
que están llevando una revelación del cielo. Amén, Estas son gloria la a Dios. gente que van a ser perseguidas por Perseguido. Dalila, Sí, así es. profeta. Dígame. Pero ¿quién, aleluya, era Sansón en su esencia? Sansón era un hombre que Dios ha marcado en el vientre de su madre. Por eso cuando un hombre fue marcado en el vientre de su madre, el enemigo ha buscado toda manera de refrenarlo. Wow. Pero cuando tú cargas propósito, cuando tú cargas diseño del reino, Satanás puede zarandearte, no podrá matarte ante tiempo. ¿Usted puede entender? Santo. Y dice la Biblia, Sansón, aunque era juez de Israel, Sansón también defendía al pueblo de Israel con su gran fuerza que tenía. Porque los filisteos tenían miedo a Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón era un vencedor. Cuando tú eres un vencedor, el enemigo puede perseguirte, pero el enemigo te tiene miedo de llegarte él mismo. Sí. Por eso aquel filisteo, aquel enemigo de Sansón, usa a Dalila. Wow. Lo comienza a hacer oferta. Por eso quiero decirte, cuando Satanás está entregando oferta a ti, no lo acepta. Porque en el medio de la oferta hay que tú puedes perder posiciones que Dios tiene reservado solo para ti. Y hay propósitos que Dios depositó en ti. Tú no puedes compartirlo con todo el mundo. Alaba. My God. Wow. Ese que pasó a Sansón. Sansón compartió algo que había secreto para él. Dios mío. Por eso hay gente, su actividad con Dios, no todo el mundo que puede conocerlo. Santo, Porque hay santo. gente cuando conoce el diseño, el llamado que hay en ti, te persigue o te entrega en la mano de tu enemigo. Y dice Sansón, contó a Dalila, el peor error que hice, contó a Dalila dónde venía su fuerza. Y de repente, ¿qué hizo el filisteo? ¿Qué hizo Dalila? Se pone de acuerdo por la plata. Profeta, sí, pero es interesante, profeta. Ajá. Es interesante acentuar de la manera astuta que Dalila pudo introducirse en la vida de Sansón hasta llegar a hacer que Sansón Wow. le revele el secreto. Santo. Porque Sansón no le reveló el secreto inmediatamente a No, Dalila. no. Pero hay algo que me llama la atención, profeta. Y es que la Biblia dice que Sansón se enamoró de esta mujer. Dios mío. En otras palabras, Sansón amaba a Dalila. ¿Lo amaba? Hay que tener cuidado en esto. Oiga esto con atención. Wow. Hay que tener cuidado en esto porque Dalila, aleluya, en el siglo XXI se puede convertir en algo que tú aprecias, en algo que tú amas mucho, en algo que tú le tienes una estima en alta. En el nombre Puede de Jesús. convertirse, Dalila, en lo que tú más quieres. Y tú Amén. tienes que tener la capacidad de detectar, aleluya, cuando Dalila te está tirando Sí. para hacerte caer. Así es. Algo que Sansón nunca pudo detectar. Ajá. Algo que Sansón nunca pudo visualizar. Ajá. Él dejó que el amor que sentía por esta mujer lo cegara. Aleluya. Entró Wow. en un estado de debilidad, de confianza. Hello, te tengo una información, profeta. Fuerte. A Dalila tú no le puedes dar confianza No. para revelarle lo que tú portas de Dios. No se Porque puede. cuando tú le revelas a Dalila lo que tú portas de Dios, entonces Dalila toma ventaja en ti y te va a entregar a tus enemigos. Lebro manejija. Dios mío, Y eso Padre. que está pasando en estos siglos, mujeres de Dios, hombres de Dios, que más, aleluya, avancen en Dios, queda atado. Porque queda atado, ellos están revelando su diseño a sus enemigos. A tus enemigos tú no puedes revelar el diseño que Dios depositó en ti. Wow. Lo que pasó con Sansón, Sansón tenía un secreto en él. Sansón no podía revelar a nadie. La fuerza de él venía por los cabellos. La fuerza de él venía por un propósito que Dios sembró en él. Wow. Por eso cuando usted se enamora de una persona que no te ama de verdad, te traiciona en el medio del proceso, te traiciona en el medio del camino. Y dice de repente, él traicionó a Sansón. ¿Por qué? Por el dinero. Y ese que está pasando. Hay mucha gente que tiene una bendición, pero te ama por lo que tú tienes. Wow. Ahora cuando tú no tienes nada, ellos te dio de espalda. Son gente que está interesado de lo que tú portas, no está interesado por ti mismo. Wow. Son gente que te busca por los dones que Dios tiene en ti. Pero cuando ellos ven que este don está siendo perseguido, te vende el don. El don no se vende. Dios. El don tú tienes que reservarlo todo el tiempo, tal como Dios depositó en ti. Lo que más me impacta la vida, Sansón, como tú lo estabas diciendo, no se entregó su secreto ni una vez. Pero había una debilidad que le perseguía. Sí. ¿Y cuál era su debilidad? Era Dalila.
Sí. Porque la debilidad estaba al lado de él. Hay gente que tiene que apartar Wow. la debilidad en su camino. Hay gente santo. que tiene que apartar la debilidad en su destino. Porque tal vez temprano, si usted sigue caminando en ese camino de debilidad, caerá. Sí. Porque no hay gente grande delante del pecado. Dios Ahora mío, dice la Padre. Biblia, apartado del pecado, nosotros podemos ser libres. Dios. Apartado. Porque el pecado está delante de ti. No deja que soñar en ti. No puede dejar que el pecado tome autoridad en ti. Por eso de repente Sansón le dice, mi amor, tranquilo, te voy a revelar el secreto. Y cuando lo corta los cabellos, pierde la fuerza. Pero Sansón nunca pierde la fe. Hay gente ya que perdió la fuerza en el evangelio. Pero yo escucho la voz de Dios que te dice, no pierde la fe porque vendrá una temporada nueva sobre tu vida. Y cuando hablamos de Sansón, no podemos hablar de que en el tiempo antiguo. Tenemos que hablar en el tiempo de ahora. Si un hombre no ama a una mujer, lo está quitando dinero, es Dalila. Wow. Si una mujer no ama a un hombre, le está quitando dinero, es Dalila. Porque le está traicionando, aleluya, su confianza de amor por algo físico. Por eso el pueblo está muy atado. El pueblo piensa, no, Dalila es aquel que hace mal al hombre. Dalila es aquel que chapea al hombre también. Wow. Si hay una mujer en el altar que es chapeadora de recarga, es chapeadora de yaroa, es chapeadora de miles de cosas, está quitando diseño también en este hombre. Y aunque tú no lo ves, todavía hay Dalila en el altar. Wow. Profeta, hay algo que es interesante resaltar en esta historia de Sansón. Y es que cuando el hombre que porta un diseño de Dios, el hombre y la mujer de Dios que porta del cielo una revelación, Satanás le va a tirar Sí, así para es. hacerlo caer. Pero algo que me llama la atención, que el problema es cuando el hombre y la mujer de Dios pierde la visión y pierde el contacto con el reino. Shepa. Cuando el hombre de Dios pierde el contacto con el Creador, con el que te formó, con el que te llamó, entonces ahí es que el hombre atiende a caer. Sí. ¿Sabe por qué me llama la atención? Porque cuando Dalila le dice a Sansón, revélame cuál es tu secreto, Sansón le dice, bueno, si ustedes me atan, ¿verdad? Ajá. Con 7 cuerdas de mimbres, Wow. así yo me voy a debilitar y así ustedes van a poder atarme. Ajá. Automáticamente Dalila le comunicó a los filisteos, bueno, él me dice que si lo atan con 7 mimbres, él Wow. se va a debilitar y lo vamos. Pero me Va a llama la caer. atención que luego que ellos lo atan Ajá. con los mimbres, Sí. Dalila le dice a Sansón, Sansón, los filisteos, Ajá. para ver cuál era la reacción Sí. y para ver si realmente era su debilidad. Y la Biblia dice que cuando ella anunciaba que los filisteos venían, Ajá. Sansón despertaba y Sí. nada de lo que lo tenía amarrado lo detenía. Hello. detenía. Lo que me llama la atención, profeta, es Santo. que esto Sansón lo hizo por 3 ocasiones. Y como Sansón no pudo detectar que cuando Dalila decía filisteo, como él no pudo visualizar que era que Dalila estaba confabulada con los adversarios. Como Sansón no pudo visualizar que Dalila tenía un contrato entre manos con sus enemigos. Porque Sansón había perdido la conexión. Del Por reino. eso hay gente de Dios, por eso hay mujeres de Dios, hombres de Dios, que han perdido la conexión de Dios y están revelando el secreto. Wow. Están dejando caer, aleluya, el llamado de Dios, aleluya, su diseño original. Y están perdiendo la gracia. Porque están... Dios mío, Padre, están desconectados de la fuente, líder. ¿Y qué pasa cuando tú te desconectas de la fuente? Pierdo autoridad. Wow, ¿qué pasa cuando tú te desconectas de la fuente? Pierdo autoridad. Dios mío, entonces. Me quedo vacío. Wow, entonces el hombre y la mujer de Dios no se pueden desconectar de la fuente. No. La fuente es Cristo, la fuente es Dios. Amén. Y cuando tú estás conectado a la fuente, Dalila no te va a ocasionar, aleluya, debilidad. No. Dalila no te va a ocasionar que tú le reveles el secreto, porque tú, aleluya, tu Padre que está en los cielos te va a revelar que es una artimaña de Satanás, Sí. para desenfocarte de lo que verdaderamente Lebroco. es de Dios. No ignora la imaginación de Satanás. Dios mío, Porque Padre. cuando tú no ignoras la imaginación de tus perseguidores, tú vas a comenzar a buscar Padre en el Espíritu, en verdad. Dios mío, Lo que Padre. pasa con Sansón, ya Sansón no oraba. Lebroco.
Un hombre que oraba se encuentra dormido. Dios mío. Hay gente que no puede dejar que el ministerio se duerme. Cuando el ministerio se duerme, se caerá a los pies de tu enemigo. Por eso tu llamado tiene que estar encendido 24/7. Aleluya. Wow. Para cuando viene tu adversario, que usted puede decir, tú vienes en contra de mí Santo. con el espada, pero yo vengo en contra de ti. En el nombre de Jehová, que tú puedes vencer tu adversario. Amén. Sansón, cuando se durmió, se descuidó. La mayoría de hombres que se durmieron en la Biblia pierden nivel. Wow. Profeta, pero hay algo que me llama la atención mucho, profeta. Ajá. Que el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que tomar en cuenta para detectar cuando Dalila lo está asediando y está en busca de su ministerio. ¿Qué me llama la atención, profeta? ¿Cómo detectar una Dalila en el siglo XXI? Ajá. Todo lo que te quiere hacer desconectar de Dios. Todo lo que Hay te que quiere apartarlo de hacer, aleluya, apartarte del llamado. Esto es un Dalila en estos siglos XXI. Y yo te tengo una información. Tú puedes amar a Dalila, pero Dalila no te ama a ti. No. Porque eso fue lo que le pasó a Sansón. Repítelo. Sansón amaba a Dalila, pero Dalila No no, lo amaba amaba. a Sansón. Fae. Porque el que te ama no te va a querer robar tu diseño. No. El que te ama no va a querer tiene celo apartarte ministerial. de la gracia. El que Fae. te ama no va a querer quitar el diseño de Dios que hay en ti. El que te ama te va a apoyar. Sí. El que te ama te va a animar. Sí. El que te ama te va a dar fuerza. Sí. El que te ama te va a acompañar en los Sí. momentos de tus debilidades. Sí. Y te va a anunciar cuando tu adversario te quiera hacer daño. Sí. Todo lo contrario, Dalila no le dijo a Sansón que sus adversarios le querían hacer daño. No. Hello. Lebro Porque Sheka Dalila no busca el bienestar para los hombres de Dios. Busca tu Dalila lo caída. que está buscando es tu caída. Dalila lo que está buscando que tú pierdas, aleluya, la gracia. Dalila lo que posición. está buscando que tú dejes de sentir Santo. lo que Dios te puso. En ti, Lebro Sheka Tuabikim Manedi Pau. Yo tenía una revelación Padre. similar de lo que pasó a Sansón. Wow. Y me decía el Señor, eso está pasando en el altar. Dios Veía mío, que Dios Padre. me sacó mi cuerpo en la carne, me llevó en el espíritu. Wow. Cuando Dios me llevó en el espíritu, veía una mujer hermosa, me enamoré de la mujer. Pero había un anciano que me decía, no enamora de esta mujer porque va a ser piedra de tentación en tu camino. Yo me entregó completamente de aquella mujer, no llevaba del consejo que me están dando los ancianos en el sueño. Veía cuando yo comienzo a conocer a la mujer, quería casarme con la mujer, pero de repente apareció mi madre en el sueño y él me decía, no te casas con esta mujer. Esta mujer va a hacer que el ministerio llegue en fracaso, no lleve el consejo de nadie. Y veía en la revelación cuando yo me casé con la mujer me llevó en su cuarto, me llevó en su recámara. Cuando la mujer me llegó en su recámara, veo que yo estaba durmiendo, perdí la autoridad de Dios que había en mí. Wow. Cuando quería despertar, no podía despertar, sentía amarrado. Y ahí yo comencé a clamar a Dios. Cuando estoy clamando a Dios, me viene una voz del cielo y él me decía, no toma decisión sin antes que yo te lo revela. Wow. Lo que yo estoy diciendo, hay gente que cae en la tentación por tomar la decisión sin antes buscar la revelación de Dios. Y cuando estaba en el sueño, me despierto en el sueño, veo que tenía los ojos abiertos. Y me dice el Señor, en estos siglos XXI, hay gente que está tomando decisiones por ellos mismos. Dios. No estamos tomando la decisión por una revelación de Dios. Y de repente yo digo, Señor, ten misericordia de mí. Wow. Cuando llamo al Dios, ten misericordia de mí, ocuparé fuerza en el cielo. Veía como desciende, como, aleluya, santo es el Señor, un soplo que venía en el cielo, que soplaba todos mis huesos. Aleluya. Y cuando soplaba todos mis huesos, mi alma se transformaba. Cuando mi alma se transformaba, gloria a Dios, santo es el Señor. Veo que yo ocupé la fuerza. Cuando me paro de pie, mis enemigos caían a mi pie, venía a caer. Santo. Profeta, las Dalilas del siglo XXI. Ajá. ¿Qué puede ser un Dalila en el siglo que estamos viviendo en tu vida? Un Dalila puede ser en estos tiempos un Ajá. hijo. Puede ser, Un Dalila puede ser un esposo. líder. Un Dalila puede ser una esposa. Puede ser. Pero más que eso, un Dalila del siglo XXI puede ser una carrera. Amén, así es. Una Dalila de estos tiempos puede ser una profesión, un trabajo. Amén. Pero gloria a Dios. ¿cómo detectar cada detalle de estas cosas para saber cuándo es un Dalila? Ajá. Simplemente, líder, tienes que olfatear. Wow. Tienes que descubrir Está que profético. todo lo que te desconecta de tu diseño original, que es Dios, Ajá. es un Dalila.
Wow. Porque la única intención de Dalila es hacerte caer. Y todo lo que te quiere hacer caer en esta tierra para apartarte de Dios es un Dalila. Así Amén, que si así tú es. tienes un hijo, aleluya, que tú quieres consentirlo, aún en las cosas que están malas, tú sabes que tu hijo Sí, se ha papá. convertido en tu Dalila. Porque tú no puedes apoyar a tu hijo Jamaica, en lo que está hermano. mal. Porque cuando tú apoyas a tu hijo en lo que está mal, automáticamente es un Dalila en tu vida y te está haciendo salir del diseño original de Dios. Cuando tú permites que tu esposo te deje, aleluya, de conectar de la fuente, cuando tu esposo te quiera sacar, aleluya, del lugar donde tú tienes que estar, que es la presencia de Dios, automáticamente tu esposo se convierte en un Dalila. Automáticamente tu esposa te hace la guerra. Santo. Para que tú te apartes del reino, para que tú Aleluya. dejes de buscar a Dios. Así Automáticamente tu esposa, tu pareja se convierte en Dalila. Amén. Pero no solo eso, Oliver, tu profesión se puede convertir en tu Dalila. ¿Cómo así, profeta? Sí, claro. Sucede, profeta, que cuando tú haces una profesión, tú haces una carrera, Sí. tú la eliges porque es lo que te gusta, es lo que te apasiona, tú Amén. amas esa carrera. Sí, así es. Es el caso de Sansón, él amaba a Dalila. Wow. Hay ocasión que tú amas una carrera, una profesión, pero ¿qué sucede? Que luego que tú te haces profesional, luego que tú te gradúes en esa profesión, oiga, quiero que presten atención porque esto sucede muchas veces. Esto sucede a diario. Profesiones que se han convertido en Dalila de muchos. ¿Por qué, profeta? Amén. Porque luego que tú te haces de esa profesión, aleluya, tú mantienes una gracia de Dios, pero cuando tú empiezas a obrar y a operar en esa profesión y te entregan, aleluya, posiciones donde tú empiezas a trabajar con lo que tú eres, entonces Satanás empieza a ofertarte dentro del empleo. Amén. Cosas que no van de acuerdo al diseño de Dios. Pero como tú detectas cuando esa profesión se convierte en tu Dalila, cuando tú ves que esa profesión te está mandando a hacer cosas indebidas. Amén. Si tú estás, aleluya, trabajando en lo que tú estudiaste, en lo que tú te preparaste, tienes que recordar que tienes que hacer lo correcto en cualquier posición donde te encuentres. Automáticamente tú hagas cosas ilícitas dentro de la institución donde tú estés, tú caíste en manos de la lila, tú caíste en manos de tu adversario, tú caíste en manos de aquel que te quiere apartar del diseño. Hello, profeta. Hay gente que se han apartado del diseño por seguir tras una carrera. Hay gente que han apartado la gracia de Dios, aleluya, por los bienes materiales, por las posiciones, aleluya, que el reino terrenal te está ofertando. Hay gente que han decidido las posiciones terrenales por las posiciones del reino. En este día te venimos a decir que las posiciones del reino son mayores que las posiciones terrenales. No te dejes quitar por el reino de la tierra lo que Dios te dio desde el reino del cielo. Y yo entiendo cuánto Dios tiene bendición para sus hijos. El enemigo también le va a hacer oferta. Cuanto Dios tiene proyectos grandes a tu favor, el enemigo va a querer frenarte. Dios te llamó, mi alma adora, para tú vencer al enemigo. Dios nunca va a dejar que tu enemigo te vence. Por eso tienes que caminar en el camino donde Dios te puede ver. Por eso tienes que hacer a voluntad de Dios. Mientras tanto vida tiene. Usted tiene que entender, si Dios es tu alfarero, tú no puedes frenar el propósito. Dios te dice, tu bendición viene en el camino. No cae en la tentación del enemigo, mi alma adora. Dios te dice, cuanto venga la situación, para tú puedes vencer la situación, aunque tú has caído, tienes que volver a llamar a Dios. Hay gente, Dios le está diciendo en este tiempo, vuelve a llamarme, vuelve a buscar a Dios, vuelve a proclamar la presencia. Sansón perdió la fuerza, pero nunca dejó de buscar a Dios. Yo estoy hablando con alguien. Sansón perdió la fuerza, pero nunca dejó de buscar a Dios. Sansón perdió terreno con Dalila, nunca pierde terreno con Dios. Esta asignación tiene que entender, hay momentos Dios va a sacar a Dalila de tu vida, por más que tú lo amas. Hay Dalila, Dios lo va a sacar en tu vida. ¿Tú sabes por qué? Para que tu ministerio pueda volver a ocupar fuerza. Para que tú puedas volver a ocupar posiciones que el reino ha revelado solo para ti. Por eso cuanto Dios permite que en Sansón cae en la mano de los filisteos, Dios le dice, tranquilo Sansón. Pero de repente que ellos atan a Sansón, Sansón estaba suelto en el cielo. Wow. Profeta. Pero es bueno, profeta. Es bueno saber, profeta, que las intenciones de Dalila siempre fueron de maldad. De maldad. Hacia Sansón.
Shelebrokobikin manedi pauko. Porque es que ella Ufale. no tenía en su corazón la intención de salvaguardar la integridad de Sansón. No, Ella quiso negociarlo negociarlo. contra sus adversarios. Y yo quiero decirle a esta audiencia que va Ajá. a ver esta transmisión, y es profeta, que Dalila se te va a disfrazar. ¿Te va a disfrazar? Dalila se te va a disfrazar como lo que más te quiere, Hay gente que está como disfrazado lo que ya. más quiere el bien para ti. Pero mentira, simplemente buscando la manera de que tú caigas Tú caes. en la red, que caiga en el lazo. El lazo Por del eso hay que enemigo. tener cuenta, profeta, Ajá. que lo de Dios no se negocia con el sentimiento humano. No. Lo de Sepa, Dios no se negocia con la integridad. Aleluya. Lo de Dios no se negocia con sentimiento. No. Por eso hay gente que tienen que dejar el sentimiento a un lado. Sí. Porque cuando tú sientes un sentimiento emocional hacia una persona, una atracción, esa Ufale. atracción te puede desconectar del propósito. Sí, Usted no vaya. puede permitir que el pecado te aparte de Dios. Santo. Aleluya. Todo lo que quiere entrar pecado a tu vida, detétalo. Sí. Di, Dalila, para atrás. Pa' atrás. Que la gracia de Dios es más importante en mi vida que lo que yo puedo estar Lebroco. sintiendo en este Lipaolu. momento por ti. Sí. ¿Y eso qué pasa, amado? Cuando tú quieres volver a ocupar la confianza, cuando tú quieres volver a ocupar el terreno de Dios, conoce tu error. Wow. Sansón conoció su error y él clamó a Dios. Él dice, Padre, vuelve, dame mi fuerza, líbrame en la mano de los filisteos. Y dice, de repente Sansón recuperó la fuerza. Sansón mató más filisteos que nunca. Ay. Profeta. Wow, profeta, yo siento que alguien está siendo impactado con esta palabra, ¿verdad? Ajá. Miles. Porque realmente, profeta, en este tiempo Ufale. hay muchas Dalilas disfrazadas. En los altares. Hay muchos Dalilos disfrazados. En las iglesias. Aleluya, buscando la manera de acabar con el hombre de Dios. Pero ¿sabe Sí. por qué, profeta? Porque la intención de Satanás Ajá. es utilizar a Dalila para tratar de destruir lo que Ajá. Dios dijo desde el principio en De tu uno. vida. Aleluya. Wow. Él quiere interrumpir lo que Dios tiene para ti. Aleluya. Desde el reino, aleluya, desde la eternidad. Dios tiene cosas grandes para ti. Amén, Y Satanás quiere interrumpir ese diseño. Así es. Profeta, pero hay algo interesante. Aleluya, hay algo interesante. ¿Sabes qué es? Ajá. Que Satanás quiere, aleluya, que Dalila te saque el secreto Sí. para hacerte daño, para sacarte los ojos. Aleluya, para destruirte, para Sí. matarte. Por eso es que tú ves, líder, que cuando el hombre y la mujer de Dios cae en la garra de Dalila, Satanás lo vuelve un nada. Así Satanás hace con él lo que quiera. Lo que quiera. Satanás barre el piso con ellos. Sí, Aleluya. pierde posiciones. Porque cuando el hombre pierde la autoridad de Cristo, cuando la mujer de Dios pierde Ufale. la autoridad de Cristo, el reino de las tinieblas Lebro toma sheta posición. Aleluya, del hombre y la mujer. Pero cuando el hombre y la mujer está conectado a la fuente, el hombre tiene la autoridad para poder vencer Sí. cualquier malicia de Satanás. Amén, Hello, así es. profeta, pero hay algo interesante. Sí. Y es que Sansón, Ajá. luego, aleluya, de ser, aleluya, tomado en cautiverio Ajá. por los filisteos, Sí. aleluya, a él lo llevaron cautivo. Sí. Pero aún Sansón, aleluya, no teniendo la vista carnal porque le Ajá. sacaron los ojos, Tenía lo aún espiritual. teniendo, aleluya, debilidad en su cuerpo, pa. porque lo habían azotado fuertemente. Sí. Aleluya, Sansón, aleluya, se acordó de la fuente. Sepa, Sansón se acordó de la fuente. Y cuando él estaba Acuérdate de tu allí, Dios. cuando él estaba allí, aleluya, dentro de sus enemigos, Ajá. aleluya, en medio de los filisteos, Sí. él se acordó del Creador, Sí. de aquel que le había dado el diseño del cielo. Y él le dijo, aleluya, a su Creador: Sí, oh escucha Padre esa palabra. amado, yo sé quizás que fallé, Sí. yo pequé Pau, al delatar cuál era mi secreto, pero yo te pido que tú me dé la oportunidad, aunque sea una vez más, Una vez para más. yo vengarme de mis adversarios, para yo destruir a quienes Sí. me hicieron daño. Hay hombres ahí, hay mujeres Aparta ahí tu que enemigo tienen de ti. que levantarse, que tienen que ponerse de pie Santo. y tienen que volver a la fuente, tienen que volver al Creador y decirle: Aleluya. Padre, aleluya, dame la oportunidad de volver a levantarme. Aparta Padre, tu dame la enemigo de ti. oportunidad de volver Sí. a retomar el llamado. Sí. Dame la oportunidad de volver a retomar el ministerio. Amén. Mi enemigo me atacó con violencia, mi enemigo me tiró al piso, Santo. pero dame la oportunidad de levantarme, aleluya, y poder demostrarle a los enemigos Sí. que tu poderío está por encima de todo. Toda la tormenta, y así dice santo. el Señor: voy a comenzar a levantar una nación que perdió posición en su reino, y Dios va a depositar una posición
nuevo sobre ti. Profeta, pero ¿qué pasa? Pregúntame, ¿qué pasa ¿Qué cuando pasó? tú te conectas a la fuente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? pasó cuando te conectas a la fuente? Cuando tú vuelves y te conectas a la fuente, Ajá. entonces tus adversarios reconocerán que Jehová sigue siendo Dios. Amén. Y que Jehová todavía está a favor tuyo. Santo. ¿Sabe qué pasaba, profeta? Ajá. Que mientras Sansón estaba allí en el lugar de la cautividad, Ajá. que mientras Sansón estaba tirado allí sin ojos, ¿sabe? Sus adversarios, Ufale. sus enemigos Ajá. se burlaban Checa. de él. Sí. Sus enemigos se burlaban de él y decían, este no era el que tenía fuerza. Sí. Este no era el que nos derrotaba. Hay de aquellos Este que no se ríen era de ti. el que dirigía el pueblo. Sí. Hay gente que te están acusando. Hay gente que se están burlando. Del Hay don de Dios gente que que hay en dice, ti. esta no era la mujer que hablaba mucha lengua. Este no era el hombre que profetizaba Sí. mucho. Este no era el hombre, aleluya, que hablaba, aleluya, con autoridad. Sí. ¿Qué pasa ahora que no se le siente la autoridad de vale. Cristo? Te tengo noticia. Sí. Aleluya, conéctate de nuevo a la fuente. A la fuente. Porque cuando tú te conectes de nuevo a la fuente, tus Vale. adversarios van a tener que retroceder. Lebro Tus enemigos Shekatwa. van a tener que dejar de burlarse de ti. Ribiki Y Manoni van a tener Popo. que ver que Vale. Jehová es Dios. Y que Jehová no rechaza corazones que se humillen delante No, de un él. corazón Oh, gloria, humillado, oh, gloria. quebrantado. Por eso, profeta, la Biblia habla que cuando Dios mandaba juicio Leva, al Shekatwa. pueblo por el pecado, Ajá. si el pueblo se arrepentía del pecado, Jehová se arrepentía de mandar los juicios, porque que Dios no rechaza la humillación. No. Hello, yo te tengo una información. Si tú caíste por Dalila, si tú Levántate. fuiste, aleluya, golpeado por Dalila, no te quedes en el Levántate. suelo, No. no te quedes golpeado, levántate, vuelve a la vale. fuente, aleluya, reconcíliate con la Cosa fuente, grande Dios hará restáurate con la fuente, que cuando te restaures con la fuente, hello, Tu historia tus cambiará. fuerzas, aleluya, van a ser, aleluya, multiplicadas como la Yo del lo búfalo, y va a venir con más autoridad que la que portaba. Lebro Kobe Kimman está cayendo granitos Dios mío. de lluvia al favor de personas. Dios mío, Padre. Se está cayendo una gloria de Dios al favor de tu casa, Prebo, al favor de mejor. tu familia. Usted fue empujado, fue atacado, pero Dios del cielo pensó en ti. Y cuando Dios piensa en una persona, Dios vuelve a honrarte, vuelve a levantarte. Dios te dice, la fuerza tuya viene de parte de Dios. Tu historia no terminó como el enemigo vio que estaba pasando. Tu historia termina en gloria, en victoria, en transformación de parte de Dios. Dios te bendiga. Dios está contigo como el gran poderoso gigante. Santo. Así que le bendecimos a todos y recuerden, Dalilas del siglo XXI. Gracias. Todo lo que se acerque a tu vida para sacarte del diseño de Dios, detétalo, porque es Dalila Amén, así es. buscando tu muerte. Amén. Aparta todo lo que te quiera hacer daño, Sí. todo lo que te quiera desconectar del llamado, Libo Shekatwa. todo lo que te quiera desconectar del ministerio. Lifawanu. Koko. Detétalo, porque es Dalila que anda buscando tu muerte. Amén. Y a Dalila no se le puede dar la oportunidad No. de que te vea en el suelo. En el nombre de A Jesús. Dalila hay que desecharla. Amén. A Dalila hay que apartarla. Sí. Y escoger a Cristo. Amén, Porque gloria a cuando Dios. escogemos a Cristo, entonces la benevolencia de Dios Liko, se Mau, va a Fale. manifestar en nosotros. Aleluya. Así que en este día Lebo nosotros Shekatwa. oramos por tu vida, oramos por tu ministerio, oramos por tu llamado, oramos por tu diseño, Sí. oramos por tu familia y damos una orden de que Dalila no va a poder, aleluya, atentar contra lo Penetrar que en ya tu Dios te ministerio. dio. Padre, en esta hora, todos los Padre que vayan a ver celestial. este video, Señor, Dios Padre, Todopoderoso. que tú lo estés cubriendo, que tú lo estés Guárdalo. guardando, Padre, aleluya, En que el tú nombre le de des la Jesús. capacidad, la sabiduría, el conocimiento nombre de Jesús. para poder detectar cuando es Dalila En el que nombre está de Jesús. buscando su destrucción.